Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarlos y saludarlas de nuevo. Soy el pastor Jenner Miranda, pastor de la Iglesia Presbiteriana Central, y de nuevo para mí es un privilegio estar en este canal en donde se proclama el Evangelio de Cristo Jesús. Quiero invitarlos a leer la palabra del Señor, por favor. Le recuerdo, predico la palabra del Señor. Invito a todos a abrir su Biblia cada vez que predico la palabra del Señor para que usted vea lo que la palabra de Dios tiene para usted. Vayamos a Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31, la palabra del Señor nos tiene un tema muy relevante para la vida de los que nos llamamos cristianos y los que buscamos hacer la voluntad del Señor. El tema de hoy tiene que ver con el llamado de Dios a la sensibilidad humana. Leamos por favor la palabra del Señor. Dice el capítulo 16 de Lucas: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba sentado o echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran o los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pueden pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, díganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra tuya, por estas palabras de Cristo que edifican nuestro corazón y nuestra vida. Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean para edificación y transformación del corazón de todas aquellas personas que están viendo este canal. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tome mis labios, mis pensamientos y mi corazón para trasladar esta palabra viva para este pueblo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirles, hermanos y hermanas, que nos concentremos en este tema. Este es un tema fundamental para los que creemos en Cristo. El llamado de Dios o el llamado de Cristo a la sensibilidad humana nos confronta como creyentes. Aquí estamos viendo una parábola que Jesús usa, que nos habla específicamente del reino de Dios y que tiene un elemento puntual que quiere confrontar nuestro corazón en esta hora.
La motivación de Jesús a escribir a esta parábola es por la resistencia de los fariseos, de los escribas, a la palabra del Señor. Ellos en realidad no habían tenido una conversión al Evangelio de Cristo Jesús. Y vale la pena hablar un poco sobre la conversión, porque ya he aclarado en alguna predicación que la conversión ha sido mal interpretada en este tiempo. Creemos que la interpretación de la conversión, como la hemos manejado, es levantar la mano y entregar el corazón a Cristo Jesús. Pero con todo nuestro corazón, hermanos, la conversión al cristianismo o la conversión de un creyente es mucho más profunda. Y es importante entonces que podamos nosotros analizar esta parábola, que es un desafío fuerte para la sensibilidad humana. En este mundo nos estamos volviendo tremendamente insensibles. Los que más sufren y viven en situaciones lapidarias o infrahumanas no están siendo atendidos por aquellos que Jesús quería que los atendieran. Jesús habla a los fariseos. La parábola se adapta forzosamente a sus categorías religiosas. La historia, hermanos y hermanas, está narrada de acuerdo a las creencias judías de la época sobre el más allá. De ahí que hable de dos sitios separados por una cima inmensa que no puede cruzarse. Arriba, el seno de Abraham, que era la meta y la esperanza de todo judío piadoso después de la muerte. Ellos deseaban llegar al seno de Abraham. Y la expresión seno de Abraham tiene una traducción teológica posterior en lo que nosotros llamamos, desde la perspectiva del Evangelio, el cielo. Y abajo, que es el abismo y los tormentos, cuya traducción teológica posterior en lo que nosotros llamamos infierno. Lo que queda claro, hermanos y hermanas, es que ambos mueren. Pero mientras el pobre Lázaro es conducido por los ángeles al seno de Abraham y sentado a la mesa, símbolo de una vida que continúa en plenitud y abundancia, del rico se dice que lo enterraron y su vida continúa en un lugar de tormento. El contexto en el que aparece dentro del Evangelio de Lucas, toda esta parte del Evangelio, hermanos y hermanas de Lucas, está dominada por una idea clave: la irrupción del reino de Dios y sus planteamientos para la transformación humana. El reino pide una decisión radical. Y cuando hablamos de una decisión radical, es una urgente y profunda conversión. Hay que estar atentos aquí y ahora a los signos del reino de Dios. La cuestión del dinero, de la riqueza y la acumulación de bienes es uno de los más reiteradamente criticados por Jesús. Como desde la perspectiva del reino se produce una inversión. Aquellos que son más importantes muchas veces para la sociedad, para los círculos religiosos, para Dios son anónimos. Por eso la parábola no es simplemente un comentario sobre el más allá, sino la yuxtaposición de dos mundos en el más acá. Pero esto es una ilusión, pues estos dos mundos están intrínsecamente conectados en una danza diabólica. El compás, como dice un autor, para esta danza es la indiferencia ante el sufrimiento. Su ritmo es la ceguera ante la injusticia. Su coreografía es el egoísmo y la desidia. Y eso es lo que viene Jesús a hablar en esta parábola. Hermanos y hermanas, con todo el corazón, esta parábola por lo regular se enfoca sobre el más allá y no en el más acá. Y tenemos que ser leales a Jesús, porque Jesús está respondiendo a su contexto y nos está hablando hoy a nuestro contexto.
Y es importante entonces, en primer lugar, que este llamado de Dios o este llamado de Jesús nos ubica en una realidad humana que muchas veces hemos ignorado. Y Jesús lo plantea a través de la parábola. Aparece el rico insensible, que representa a aquellos y aquellas que gozan de privilegios en este mundo, que se olvidan de invertir en los que no tienen. En esto se concentra Jesús para confrontar a los fariseos de su tiempo y de nuestro tiempo. Déjeme leerle este comentario de Guillermo Hansen. Guillermo Hansen dice: alimentar o al invertir en sí mismo y en su entorno, el hombre rico apostó su vida en algo que no tiene futuro. Es irónico cómo en el más allá el hombre rico exige algo que nunca supo dar en vida: misericordia, compasión y justicia. El hombre rico creyó en su propio mundo y se dejó llevar por su propio Dios, el Dios Mamón, el Dios de la riqueza. De la misma manera en que en nuestra época el mundo de las finanzas, aseguradoras y corporaciones crea su propio mundo, un mundo de ilusión, de fantasía, sostenido por un falso evangelio que se alimenta de la ingenuidad y del trabajo de la mayoría. Solo ven lo que ellos creen, hasta que la catástrofe en ciernes golpea duro, creando más injusticia y desolación. Así opina Guillermo Hansen. Y déjeme hablarle también, después de pensar en el rico, es importante tomar en cuenta la palabra del Señor para pensar en el análisis del pobre Lázaro, que en esta parábola, como cosa curiosa, aparece el nombre. Y aparece el nombre porque tiene un sentido para los que creemos en el Señor. El pobre Lázaro, que representa a los que sufren, a los pobres, a los que están necesitados en este mundo, a los que están pegando gritos de dolor y angustia en la sociedad. Y el nombre de Lázaro significa el ayudado por Dios a los menos privilegiados. Un hombre, vea usted la palabra del Señor, que ni las migajas del rico alcanzaba. Lo dice el versículo 21. Léalo usted despacio. Ansiaba saciarse de las migajas que dice que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. No alcanzaban ni siquiera las migajas. Miren, hermanos y hermanas, con todo dolor en el corazón y con un compromiso serio en la palabra del Señor, con un compromiso serio en el Evangelio de Cristo Jesús, el mensaje es un profundo confrontamiento a los fariseos insensibles. Muchos de ellos fueron a la ONU a destacar a sus discursos hablando de grandezas y logros de sus países que no se ven, cuando los cuadros reales son tremendamente injustos y tristes. La pobreza en el mundo es extrema. La creación está arrasada y destruida y pronta a colapsar. Le hemos fallado al Señor porque no hemos sido fieles mayordomos de cuidar esta creación. Los ríos se desbordan. Miren, esta situación climática es una amenaza para toda la sociedad y no hemos escuchado el dolor de la tierra, el grito de la tierra pidiendo misericordia. Un confrontamiento a los fariseos religiosos de hoy, protestantes y no protestantes, que evaden el mensaje profundo del Evangelio y el llamado de Dios a sensibilizarnos ante la realidad que sufre este mundo. Hay que ver con los ojos de Cristo al mundo, a la sociedad, a los que sufren, a los que lloran, a los pobres, y no caer en la ignorancia y en la insensibilidad como fue de este hombre rico.
La misión de la iglesia, hermanos y hermanas, está siendo distorsionada terriblemente ante propuestas como la teología de los fariseos de hoy, llámese teología de la prosperidad, o todas aquellas teologías que en lugar de resaltar la gloria del Señor, en lugar de exaltar el mensaje profundo de Cristo Jesús, en lugar de exaltar la sensibilidad del Dios que se hace humano y que muere por los humanos, son teologías inhumanas, insensibles. La auténtica teología de la prosperidad es la teología del reino. Es aquella donde los hijos y las hijas de Dios que tienen privilegios comparten con el que no tienen. Son sensibles como Dios, son sensibles como Jesús. Y se hacen al lado de los pobres y se hacen al lado de los que sufren. Este es un sermón, este es un planteamiento que golpeó y le dolió a los fariseos, de tal manera que estaban buscando cómo atacar y asesinar a Jesús. Una realidad que debe de confrontarnos a nosotros como creyentes. Y esta realidad humana nos lleva también a la realidad que como consecuencia muchas veces no la analizamos. Una realidad que no debe evadir la eternidad. ¿A dónde va usted? ¿A dónde voy yo? Nada nos llevamos, hermano y hermana. ¿Por qué queremos atesorar tantas cosas en esta vida? ¿Por qué no nos conformamos con vivir de la manera sustentable, de la manera correcta? ¿Por qué anhelamos tantas cosas que nos enferman y que no nos permiten vivir como creyentes, vivir como hijos e hijas del Señor? La realidad del pobre, hermanos y hermanas, y de los que sufren y que tendrán un lugar de privilegio en la eternidad. Los ángeles, dice la palabra del Señor, le llevaron al pobre al seno de Abraham. No fue el rico, no fue el que estaba supuestamente identificado con Abraham. Este es el lugar para los elegidos del reino por medio de Cristo Jesús. Voy a invitar que usted reflexione de ese lugar en Juan 14, 1-3. Cuando Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hablar del lugar de las mansiones eternas para aquellos y aquellas que entendieron y vivieron de acuerdo al evangelio del reino es un desafío permanente a penetrar y a escuchar la palabra del Señor y ser obedientes a la palabra del Señor. La realidad del Hades, mis hermanos y mis hermanas, en el caso del rico, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno de Abraham. ¡Qué terrible! No se dio cuenta cuando estaba vivo lo que le esperaba. Como hay tanto rico hoy que no se da cuenta de lo que le espera. Hermanos y hermanas, todos aquellos que somos insensibles, todos aquellos que no escuchamos la voz de Dios, todos aquellos y aquellas que no somos sensibles a compartir de lo que Dios nos ha dado, no podemos ir al lugar del reino de Dios y su justicia. La realidad del Hades no entendieron la oportunidad de ser sensibles con lo que recibieron y compartirlo con los demás. Algunos hoy ignoran el Hades y lo ven como un planteamiento ridículo, pero Jesús nos indica que hay un lugar preparado para aquellos y aquellas que no oyeron la voz de Dios y que decidieron vivir la vida a su manera, que recibieron y se enriquecieron y se olvidaron de los demás. Dice el versículo 23, en el Hades alzó sus ojos, demasiado tarde. En la vida hay que alzar los ojos. Hoy es el tiempo de alzar los ojos y ver la palabra como Jesús quiere que la veamos, no superficialmente. Jesús quiere que penetremos al evangelio y que sea el evangelio que penetre en nuestro corazón y nos transforme mental y emocionalmente. Apeló este rico a su religiosidad.
En el 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llanura. Demasiado tarde. Ya no había oportunidad. Y por eso vale la pena resaltar esta situación y cómo le responde en este lenguaje, en este, si usted quiere, relato ficcionario que Jesús utiliza para hacernos comprender cómo es el Evangelio y cómo debemos de vivir el Evangelio los creyentes. Por eso ahí aparece la palabra del Señor en el versículo 25 diciendo, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Tú serás atormentado si no compartes. Tú serás atormentado si Dios te enriquece, si Dios te da bienes y no compartes con el que no tiene. Así es la palabra del Señor. Este es el lenguaje de Cristo Jesús. Eso es ser auténticamente ricos en Dios. El que es auténticamente rico en Dios no acapara, como hacen muchos hoy, como tantos ricos que acaparan y acaparan. Y en este tiempo nos vemos a unos pocos haciéndose ricos y a una gran miseria en nuestro país, una gran miseria en el mundo, producto de que no se ha querido escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Por eso el ruego es inoportuno. En el versículo 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen. Y miren, hermanos, este ruego inoportuno tiene una realidad que nos ubica en que hay una sola oportunidad en la vida que hay que aprovechar. Y yo espero que usted la haya aprovechado. Yo espero que verdaderamente usted ya esté metido y metida en esa oportunidad. Porque tengo que decirle con todo mi corazón que el hecho de asistir a un templo o el hecho de ser religiosos no significa que ya aprovechamos la oportunidad. Y entonces viene en el caso de la parábola, dice en el versículo 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, óiganlos. ¿Qué estamos escuchando nosotros? Miren, cuando nos despegamos de la palabra del Señor y cuando hablamos de ilusiones, cuando utilizamos la palabra del Señor para decir lo que no está diciendo las Escrituras, no estamos aprovechando la oportunidad. Aprovechar la oportunidad es tener los ojos de Jesús y ser sensibles como Jesús. Dice, tienen a Moisés y a los profetas que les oigan. Y sin embargo, podemos encontrar a este hombre insistiendo inoportunamente. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Vea eso, pidiendo fantasías. Como hay mucha gente que para creer a Cristo no creen por lo que dice la Escritura. Quieren espectáculos. Quieren, miren, con todo el respeto, quieren esos circos para deleitarse y se olvidan que la palabra del Señor, lo que está diciendo Jesús, porque en ese entonces no había Nuevo Testamento, crean lo que dice la Escritura. Y lo dice claramente, mas Abraham le dijo, si no oyes a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos, aunque vean a un familiar resucitado, jamás van a creer si no le ponen atención a las Escrituras. Hoy es tiempo de poner los ojos en la palabra.
Hoy es tiempo de poner los ojos en Cristo Jesús. Si no oyen a Moisés, si no oyen la Escritura, si no estudian la Escritura, la única oportunidad la registra el Evangelio, mis hermanos y mis hermanas. Hemos cambiado el rumbo acudiendo a otras respuestas y descuidando las indicaciones precisas del Evangelio. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si fueres de Abraham, dice en Juan 8:36, las obras de Abraham harías. Déjeme terminar. Hay mucho que hablar sobre este tema. Y le voy a decir una cosa con todo el respeto, mi hermano y mi hermana. El problema no es tener abundancia. El problema no es que seamos ricos. El problema es que Dios nos bendiga, que Dios nos haga ricos, que Dios nos dé tantas bendiciones y que seamos insensibles y que no compartamos con aquellos y aquellas que en nuestra comunidad están pasando hambre, o aquellos o aquellas que necesitan en nuestro vecindario, en cualquier lugar de nosotros los que hemos recibido la bendición del Señor. ¿Cómo es nuestro trato hoy, hermanos y hermanas, con los Lázaros? Y déjenme ponerle de esta manera: con las Lázaras que tocan nuestra puerta de nuestra casa, de nuestra iglesia. ¿Será que los estamos atendiendo? Hoy es tiempo de la conversión genuina. Esta parábola le habla a los fariseos, pero también nos habla a nosotros. Dios pide hoy a sus hijos y a sus hijas que seamos sensibles, a que con lo que tengamos aprendamos a compartir con el que no tiene. En lo mínimo. Posiblemente usted diga: pero yo no soy rico. Pero usted tiene algo que comer. Y Dios nos pide a ser sensibles con lo que tengamos. Hoy es la oportunidad. Mañana este rico está en el Hades. Por eso vamos a orar y vamos a convertirnos en esta hora. Voy a pedirle que haga esta oración conmigo y le diga: Señor, en esta mañana yo te abro mi corazón. Quiero convertirme como tú quieres que seamos. Quiero convertirme, Señor, a ser sensible como tú eres sensible. A poner los ojos no en los bienes, no en los poderes de este mundo, sino a poner los ojos de la sensibilidad por aquellos y aquellas que me necesitan. Gracias por tocar mi corazón en esta hora, Jesús. Y gracias por hacerme sensible y por entender la profundidad de tu evangelio. Y me comprometo contigo, Jesús, a aprovechar mi oportunidad y a salir a compartir con el que toca mi puerta. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.